donde me bajo la... Hola, ¿cómo están? Pues una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, desde la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a estar hablando de un tema que yo creo que nos ocurre a todos en alguna medida y que yo no he escuchado muchas prédicas acerca de esto, no hay mucha enseñanza y sin embargo es algo muy importante porque es algo que enfrentamos todos los días todos. Y el tema es la frustración. Entonces ahora vamos a ver qué es la frustración, vamos a ver algunos ejemplos y sobre todo qué podemos hacer para contrarrestar este sentimiento tan desagradable. Sí, es tremendo, ¿verdad? Vamos a ver entonces un panorama de la frustración, y con ello vamos a tomar el ejemplo de Elimelec. Él habitaba en Belén junto con su esposa Noemí, y ahí la encontramos en el libro de Ruth, precisamente. En esta ciudad, en Belén, ellos vivían pues con sus hijos, Malón y Kelión. Pero hubo una gran crisis de alimentación. Entonces Elimelec tomó una decisión de irse de ahí, de irse hacia Moab para encontrar pues mayores oportunidades, ya que en Belén pues había gran escasez. Y así fue como ellos llegaron a Edom. Pero ¿qué sucede? Que entonces dice Ruth 1:3 a 5, dice, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y bueno, todo lo que Elimelec había construido con su familia en su tierra se vio de pronto perdido. Aquí vemos una gran crisis, o sea, no nada más lo que sucedió en Belén, sino que se van a otro lado y bueno, ahí mueren todos los varones, los que son el sustento, la cabeza de esas familias. La crisis entonces llevó a todos, especialmente a Noemí, a experimentar un dolor muy, muy grande. Sí, así es. En esta situación, Noemí pues se ve sola, ya sin su esposo, sin sus 2 hijos, únicamente con sus nueras. Y aquí recordamos algo parecido que nos narra el Señor Jesús, en la parábola del hijo pródigo, cuando pues recordamos que se va este muchacho, se va a una tierra lejana, ahí desperdicia todos los bienes, toda su herencia, y entonces empieza a tener necesidad, y lo único que consigue pues es ahí trabajo de alimentar a los cerdos, que para los judíos pues es una abominación. Entonces, en esa situación desesperada en que se encontraba el hijo pródigo, es algo parecido a cómo se sentía Noemí en este momento, en esta situación. Recordando, dice Lucas 15:18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces vemos que este muchacho se encuentra en una situación desesperada, muy triste, y entonces considera regresar a la tierra de sus padres, porque pues después de todo ahí están sus raíces, ¿no? Entonces él no quiere quedarse en una tierra extraña sin ningún objetivo y decide pues mejor regresar. Y de esta forma también vemos a Noemí, que está en una tierra extraña, con 2 nueras extranjeras, y dice, bueno, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy a regresar a mi tierra. Ahora sí que peor que como estoy aquí, no creo que esté. Entonces decide regresarse a su tierra, a Belén. Y cuando regresa, pues la gente, después de 10 años aquí que dice que estuvo fuera, la gente la ve, se acerca a ella, pues ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Por qué estás de vuelta? Y entonces, pues vemos que Noemí está toda amargada, triste, derrotada. Dice Ruth 1:20, y ella le respondía, no me llamen Noemí,
sino llámenme Mara, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces, de esa mujer alegre, optimista que se fue, regresa una mujer llena de amargura, que es pues una situación muy triste, porque ella pues perdió todo. Se fue con su esposo y con 2 hijos y regresa pues nada más con una nuera extranjera, además, ¿no? Entonces, regresa en una situación de derrota. Y por eso es por lo que ya no quiere llamarse Noemí, que es dichosa, sino más bien que la llamaran Mara, que es amargura. Y pues imagínate cómo te sientes que quieres que la gente te llame amarguita, ¿no? Entonces, estaba en una muy mala situación. Dice aquí un poquito antes en Ruth 1:19, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Causó sensación verla derrotada, triste, aquella mujer que seguramente había sido pues una mujer alegre, una mujer optimista, que tenía grandes esperanzas, por lo menos de sobrevivir cuando se fue, y pues regresa derrotada. Y tenemos casos así, si no nos ha pasado a nosotros mismos, tenemos cercanos casos así de personas que se han ido llenas de ilusión y pues las cosas no van como quisieran y regresan pues en una situación lamentable, ¿verdad? En este momento, pues el corazón de Noemí era muy amargo, era muy triste, ¿verdad? Y aun cuando toda la población se conmovió por ella, por el gran dolor que tenía, pues ella quería de alguna manera estar sola, no quería que ni siquiera que estuvieran cerca, porque todo le recordaba tiempos mejores, todo lo recordaba su esposo, sus 2 hijos, y ahora en la situación en la que se encontraba. Entonces, decide que ya no la llamen más Noemí, que es placentera, sino que la llamen Mara, que es amargura. Y vemos que, pues en un momento difícil, en un momento de crisis, es de que toda la familia decide tomar una decisión, y esa decisión fue irse de su tierra natal para ir pues, a buscar fortuna a otro lugar. No lo hicieron calmadamente, pensando, planeado, a ver cómo nos vamos a ir y cuál es el mejor lugar que nos conviene, sino en medio de una situación de crisis, tomaron una decisión muy arriesgada, ¿verdad? Y ese es el peor momento de tomar decisiones. Hay veces que no hay otro remedio, hay veces que, bueno, por alguna circunstancia tienes que dejar todo, te tienes que ir a otro lado, y bueno, pues eso es forzado por las circunstancias. Pero aquí, quizás si hubieran pensado un poquito más, hubieran tomado una decisión un poco más racional. Pero entonces esta familia que está fracasada, vemos que tiene algunas características, todas ellas muy negativas y tristes. Primero, estancamiento. Pues de aquello que ellos se habían ido a como regresan, pues no regresan mejor, regresan peor, regresan en una situación peor, regresan derrotados, adoloridos, desconfiados, ¿no? Yo creo que hasta pues, les daba dolor eh, todo lo que había en ese lugar, les daba dolor la gente, porque pues quieras que no, pues tú ves a una persona que está derrotada y pues tu misma cara lo denota en el momento en que la estás saludando, ¿no? En la pregunta de cómo estás, híjole, no quieres que te pregunten eso. Ella estaba muy triste y ahí llegamos al punto, estaba frustrada, ¿verdad? Y esto, ¿a qué la llevó? Pues a una gran y profunda amargura, que es precisamente el punto de que la llamaran Mara. Ujú. Y bueno, pues así sucede en los momentos de crisis, cuando se toman decisiones. Es muy importante porque se pueden considerar estos tiempos de crisis en 2 puntos de vista muy importantes. O son oportunidades de crecer en la fe y encontrar el favor de Dios para ver un milagro, o
Son momentos donde se refleja la falta de confianza y la desesperación y la toma de decisiones apresuradas, basadas en las emociones, que quizá no estén muy equilibradas en un momento así. La palabra nos dice entonces en Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Fiar significa asegurarse, esperar con firmeza algo grato. Me recuerda en las tienditas, ¿no? De la esquina que ponen, hoy no fío, mañana sí. No fío, o sea, porque el fiar es el confiar, ¿no? O sea, el saber que se va a responder, que va a haber una respuesta favorable ante eso. Entonces, fiarnos del Señor es estar esperando una respuesta de parte de Él que nos va a favorecer. Entonces, fiarnos en el Señor es apoderarnos de sus promesas para nuestras vidas. A veces se nos olvida en momentos de crisis ni nos acordamos de las promesas de Dios, pero ahí están, ahí están. Y es muy importante que podamos confiar en ellas, fiarnos de ellas. Cuando no lo hacemos, entonces nos dejamos llevar por las emociones y también por nuestro razonamiento, por nuestro intelecto para desarrollar proyectos que muchas veces son fuera de la voluntad de Dios. Y el resultado, bueno, de estas malas decisiones en tiempos de crisis es la frustración, que las cosas no salen como esperábamos, como habíamos previsto. Y esto va a abrir una puerta a la amargura. Entonces, Dios nos recomienda en esas circunstancias que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que siempre, en cada momento, en cada situación, tomemos en cuenta a Dios, preguntemos, pongamos todos los asuntos en sus manos y que le pidamos el consejo para tomar decisiones pequeñas y grandes, las que sean. Porque sí, esto tiene que ver con el entendimiento y la sabiduría que nos va a conducir en cada uno de los asuntos que veamos. Porque cuando dejamos a un lado nuestra propia prudencia, nuestro pensar, nuestro sentir, entonces el Espíritu Santo va a activar en nosotros ese entendimiento de la mente de Cristo. En nosotros eso es maravilloso. Eso hay que comprobarlo, pero hay que comprobarlo con confianza, con fe, con el fiándonos en Él. Y vamos a tomar entonces las decisiones más adecuadas. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todos. Por eso, en situaciones pequeñas o grandes, siempre es importante tomar en cuenta el consejo de Dios, estar sensibles, estar abiertos a escuchar la voz de Dios para que podamos ser prudentes y tomar unas decisiones que no estén basadas en ese momento de crisis, de fracaso que podamos tener. Nos habla de tomar a Dios en cuenta en todos los asuntos. Entonces, aunque hayamos cometido errores anteriormente, Él nos va a permitir enmendar todas nuestras veredas, como dice este proverbio. Dice, y Él enderezará tus veredas, si lo reconocemos en todos nuestros caminos. Si lo reconocemos, si no lo reconocemos, pues ahí seguimos. Ahí seguimos. Nos seguimos en nuestro camino que ya comenzamos a tomar, que nos fue mal y seguimos en el mismo, ¿no? Muchas veces como que no funcionan las cosas adecuadamente. Y bueno, ¿qué hacemos entonces en el tiempo de crisis? Porque a todos nos llegan crisis. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a confiar en Dios o vas a tomar tus propias decisiones? Dicen que los tiempos de crisis también son tiempos de oportunidades. Si bien a la mayor parte de las personas que sufren una crisis, pues se van para abajo, ¿no? Les va mal. Lo cierto es que también muchas personas les va muy bien. Las aprovechan para su propio provecho, para su propio beneficio, y les va muy bien. Muchas de las grandes fortunas de las personas, de las familias,
vienen de tiempos de crisis. Y eso es algo que tenemos que reconocer como es una habilidad. A veces se van del otro lado, pero es cierto que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Para nosotros los creyentes, bueno, es un tiempo Siempre. de oportunidad. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Ahora sí que para ver qué tanto creemos lo que decimos que creemos, ¿no? Es tiempo para preguntarnos, bueno, ¿quién es tu Dios? ¿De veras tu Dios es grande? ¿Puede sacarte del problema en el que estás? O ni nos acordamos de Dios, ¿no? Y entonces empezamos a buscar la manera de salir por nuestros propios medios. Entonces, en un tiempo de crisis, como decíamos, hay desequilibrio en las emociones, los sentimientos, y esto nos puede afectar en la toma de decisiones. No es aconsejable. ¿Para dónde te vas a ir? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Te vas a detener? ¿Vas a seguir adelante? ¿Te vas a ir para atrás? ¿Qué vas a hacer? En todo momento tenemos por lo menos dos alternativas. En todo momento, en la situación más extrema que se te pueda ocurrir, siempre vas a tener por lo menos dos alternativas, ¿no? Dicen, es que me estaba forzando, haz de cuenta que estás en el borde de un precipicio y está una persona apuntándote con una pistola. Bueno, pues ahí puedes tomar diferentes opciones, ¿no? Puedes dejar que te dispare, puedes tú intentar atacarlo, puedes saltar. Ahí hay tres cosas que puedes hacer, ¿no? Entonces, realmente siempre hay oportunidad de hacer algo más. Siempre vas a tener varias opciones. ¿Cuál vas a tomar? Ese es el punto importante. Ahí es donde vamos a ver si realmente tenemos sabiduría o no, ¿verdad? La sabiduría, recordemos que no es simplemente el conocimiento, sino que es el mismo conocimiento, pero aplicado a nuestra vida. ¿Quién nos da la sabiduría? Pues Dios, ¿verdad? Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, cuando tenemos temor de Dios, entonces vamos a ser sabios, porque nos vamos a guiar no por nuestras emociones, no por nuestros sentimientos, sino que vamos a estar guiados precisamente por lo que Dios nos está diciendo. Entonces, si tomamos el control de ese momento, vamos a poder tomar mejores decisiones. Vamos a tomar una decisión sensata, sin prisas, que va a ser mejor que la que tomamos apresuradamente y reflexivamente, ¿verdad? La amargura, otros sentimientos van a hacer que tomemos malas decisiones. Entonces necesitamos estar en paz con Dios, para que entonces podamos pedir su consejo y podamos también tomar entonces una buena decisión. Recordemos que cada paso que damos, nada más hay dos opciones. O nos acercan a la meta o nos alejan de la meta. Entonces es importante cada una de las que hagamos. Tomamos una mala decisión, pues eso nos va a perjudicar y además vamos a tener que andar dos veces el camino y nos va a hacer que nuestra meta se quede más lejos, perdemos más tiempo en llegar a ella. Porque todos cuando salimos de viaje, pues esperamos cosas buenas, ¿no? Normalmente tú tienes un viaje, tienes altas expectativas y esperas que todas esas expectativas se cumplan o se superen. Nunca esperas que algo vaya mal, ¿no? Entonces, de la misma manera en la vida, siempre vamos a esperar que las cosas vayan mejorando y no que vayan empeorando. La frustración es la antesala de la amargura, como ya vimos. La frustración llevó a la amargura, a Noemí. ¿Y esto cuándo se va a producir? Cuando no logramos lo que nos hemos propuesto en un principio. Cuando Noemí salió de su tierra, ella esperaba que las cosas fueran mejor. Y regresa derrotada, regresa frustrada y además amargada. Sí, bueno, muchas veces tenemos el malentendido de que pensar en el éxito se va a medir de acuerdo a los términos de tener dinero, de tener muchos bienes materiales, y esta es una gran equivocación.
porque podemos ver muchos ejemplos. O sea, John Rockefeller, por ejemplo, es uno de los hombres más ricos de la historia, todos lo sabemos. Regaló más de 350 millones de dólares en su vida. Perdón, de aquellos dólares, De los O dólares. sea, estamos hablando de hace 50 años. ¿no? Unos dolarotes. Eran unos dolarotes de ese tamaño. Sí, y una vez se le preguntó cuánto dinero necesitaría para quedar satisfecho. A lo que respondió, solo $1 más, decía. Así es. Entonces, nunca iba a estar satisfecho, siempre iba a querer $1 más. Y el rey Salomón, que fue el hombre más rico de su tiempo y además el más sabio, escribió en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y es verdad, o sea, hemos comprobado, cualquiera puede comprobar, comprarse lo que más le gusta, un reloj, unos tenis, un teléfono, un coche, cuánto dura el gusto, pues sí, el asombro, días, quizá. Una semana, 2 semanas. Así. No está todo un mes enseñándole a todo el mundo, mira, o sea, a lo mejor 2, 3 días, una semana, quizá, y se acabó, Así es. ya se acabó el gusto, ¿verdad? Ya como que ya está viendo por lo que sigue, a ver ahora qué más quiero, ¿no? Así pasa. Entonces, dice John Maxwell, por ejemplo, escribió, en el mejor de los casos, la riqueza y todo lo que trae son cosas y tiempos fugaces. En 1923 se reunieron en Chicago algunos de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Después de los años, esto fue lo que ocurrió con los asistentes a esa reunión. Nos podemos imaginar a esos grandes hombres poderosos, ¿verdad? Y ricos. Por ejemplo, Schwab, presidente de la industria de acero más importante de Estados Unidos, murió en la bancarrota. Arthur Cutten, mayorista y especulador de granos, murió en la pobreza en el extranjero. Richard Whitney, presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, murió al poco tiempo de ser liberado de Sing Sing, cárcel de alta seguridad en Estados Unidos. Estar en la cárcel, imagínate. Fíjate, ¿no? Albert Fall, miembro del gabinete de gobierno de Estados Unidos, estaba preso y se le indultó para que se pudiera morir en paz en su casa. O sea, puedes tener todo el dinero del mundo y no tienes Se fue a la libertad. cárcel. Uf. Jess Livermore, gran accionista de Wall Street, se suicidó. Y aquí vienen. Leon Fraser, presidente de un banco importante, también se suicidó. Ivan Kruger, jefe del monopolio más grande de Estados Unidos, también se suicidó. ¡Qué barbaridad! Y Aristóteles Onassis, que murió de vejez y en libertad, reconoció que el dinero no es equivalente al éxito, porque al final el dinero pierde importancia y el éxito no lo es. Así es. Otras personas opinan que el éxito es simplemente ser feliz. Y ahí vamos a entrar al Y ahí asunto vamos a entrar a otra, de la búsqueda de la felicidad. la búsqueda de la felicidad, que ahorita ya no lo vamos a hacer, pero que nos quede claro, y es cierto, muchas veces pensamos, asociamos la felicidad o el éxito con el dinero, y no necesariamente, vemos muchas personas, y en verdad no es nada más decirlo y hablarlo, muchas personas que tienen mucho dinero, tienen muchos bienes, pero pues no son personas que vivan en paz, no, ni siquiera lo alcanzan a disfrutar. Muchas veces están enfermos, muchas veces sus hijos pues, les salen terribles y pues más bien todo el tiempo están preocupados de que sus propios hijos no vayan a acabar con la fortuna, y pues es difícil. En cambio vemos personas que pues, llevan una vida moderada, en paz, tranquilos, no tienen las grandes posesiones, no tienen dinero en su cuenta, pero viven felices,
Tú los ves en paz, los ves tranquilos, platicas con ellos y no están amargados ni frustrados, están contentos, se levantan con proyectos, con grandes ideas para cada día y son personas que están satisfechas con lo que han hecho en su vida hasta ese momento, ¿no? Entonces, realmente, ¿en qué consiste la felicidad? Vamos a empezar a ver eso la próxima clase. Y bueno, nada más un aviso, la próxima clase, el próximo jueves todavía vamos a tener clase y a partir de ahí vamos a tomar un tiempo de descanso. Regresamos en la primera semana de enero, ¿no? Entonces, para que sepamos cómo está la cosa, aprovechen este tiempo para ver los temas anteriores. Tenemos varios cursos en discipulado, entonces los pueden consultar, pueden checar las listas de reproducción, tanto en Facebook como en YouTube, para que las vean. Y bueno, pues a lo mejor podemos aprender algo nuevo, que el Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros. Vamos a orar. Esposa. Pues Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por este nuevo tema que ciertamente nos atañe a todos en algún momento de nuestra vida. Pues hemos pasado por diferentes crisis, Señor, de diferentes áreas de nuestra vida y que muchas veces hemos tomado decisiones apresuradas, Señor, basadas en las emociones del momento, basadas en nuestro intelecto, Señor, y hemos dejado de lado tu consejo sabio, Señor, que viene del cielo, Señor, y te pedimos perdón por ello. Padre, ayúdanos y enséñanos, Señor, a ser sensibles a tu voz para que podamos dejar a un lado nuestra propia prudencia y entonces escuchar tu voz para tomar el consejo y tomar las mejores decisiones en nuestra vida que nos van a acercar más al propósito que tú tienes preparado para nosotros, el cual ciertamente es de bendición para nosotros y para la gente que nos rodea. Te damos gracias, Señor, por esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos todavía la próxima semana. Continuamos con el tema de la frustración y pues yo estoy seguro de que este tema en especial va a ser de mucha bendición para nosotros. Que estén muy bien. Bendiciones. Hasta luego.